Ok. El día de hoy vamos a hablar de la sentencia de apelación 12-2019. Palabras de buen cristiano, tal vez un poco vulgar, recién calientito, por así decirlo, porque ha salido el 27 de mayo del presente año. ¿Ok? El tema en sí es de tráfico de influencias, propiamente dicho. Entonces vamos a empezar con el tema de la ponencia, ¿no? Es importante, antes de iniciarlo, ¿sí? Es que esta sentencia como tal es una sentencia de apelación que lo ha emitido la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Entonces, yo sé que nosotros estamos integrando este hermoso grupo entre bachilleres, estudiantes, entonces me parece como dar un pequeño dato, ¿sí? Que es importante también saber, yo sé que tal vez algunos ya lo saben, es que recordemos que cuando siempre estamos en un proceso, ¿sí? Lo normal es que pues se investigue un juez un juez de investigación preparatoria, ¿sí? Posterior a ello, que te pueda pues sentenciar un juez en primera instancia, luego apelas una segunda instancia, ¿sí? Pero en este caso en particular, que es el caso que seguro, no sé si lo han escuchado, es de Vázquez Silva, él era un ex juez, ¿sí? Un juez de la Corte Superior de Lima. Entonces, lo que nosotros podemos ver en procesos normales, ¿sí? En este caso no es así, por el propio grado que éste tiene. Es decir, de que a esta persona se le fue procesada y tuvo su proceso mediante ya sea jueces directamente supremos como fiscales, ya no en este caso que sean de fiscalías comunes, ni corporativas, ni supraprovinciales, sino netamente fiscales supremos. Es así de que pues en una primera instancia fue sentenciado, ¿sí? Y al momento de la apelación es ahí el nombre que lo emite la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, es que tenemos la sentencia de apelación. ¿Por qué? Porque son jueces supremos los que ven este caso propio de que exactamente en el Código Procesal Penal hay una parte donde te especifica de que cuando tú tienes la condición de fiscal supremo o un funcionario de alto nivel, ¿sí? Tienen otro tipo de proceso. Se le dice proceso especial. Pues bien, entonces ahora sí vamos a iniciar. Voy a contar ahora los hechos, ¿sí? Los protagonistas de esta sentencia. Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para que podamos, que sea entendible también la clase, es que quienes participan, ¿sí? O cómo sucedieron los hechos, es de Luis Alberto Vázquez Silva, que para el año 2012, porque los hechos sucedieron en el año 2012, él era integrante, fue superior, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿sí? De otro lado, también tenemos quien en su tiempo fue en el año 2012 a Corina de la Cruz Yupanqui. Ella era alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Tocache, en la selva. Y también tenemos a Carlos Augusto Yavar Palomino, que para ese entonces era abogado de la alcaldesa. ¿Sí? Pues bien, ¿quién interpone la apelación? En este caso es el Ministerio Público y también la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. ¿Sí? El Ministerio Público interpone, en este caso, la apelación porque alega de que la pena impuesta, que fueron 4 años de pena suspendida de libertad, no es suficiente ni idóneo. Y por otro lado, la Procuraduría que alegaba que el monto por reparación civil era muy bajo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo suceden los hechos? Es en el año 2012, ¿sí? La alcaldesa de Tocache, Corina, tenía problemas en cuanto a su vacancia. Es decir, ella en el año 2012, siendo alcaldesa, estaba siendo procesada, uno, por difamación y dos, por el tema de la vacancia en este caso, a su gobierno, ¿no? Es así de que ella viaja a Lima porque sus casos estaban siendo vistos en Lima por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ok? Entonces, ella viaja a Lima con la intención de conocer a alguien que pueda, pues, de cierto modo ayudarle, ¿no? Hablando vulgarmente, hacerle el bajo para poder llegar a los funcionarios. Es así que mediante su abogado, Carlos Augusto Yavar Palomino,
es que se contactan con Luis Alberto Vázquez Silva, que reitero, él para ese entonces era integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ellos tuvieron 4 encuentros, ¿sí? El primer encuentro se suscitó en el Starbucks del Centro Cívico, en el cual pues se conocieron personalmente. No hablaron de un tema directo en cuanto al tema de sus procesos, ¿sí? En una segunda reunión que ellos tuvieron, que fue un chifa llamado El Dragón, es ahí cuando ella le comenta la inquietud por saber de cómo podría ayudarlo en cuanto a su proceso. Java, en este caso, perdón, Luis Alberto, es quien invoca tener influencias, invoca tener un contacto cercano, conocer directamente y ser amigo del hermano del presidente para ese entonces del del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Entonces, él alegaba, ¿sí? Todo esto que les comento haciendo un paréntesis, se ve reflejado en audios, porque esta alcaldesa lo que hizo desde el primer encuentro hasta el tercer encuentro, grababa toda la conversación. Ok, entonces volvamos de nuevo al caso. Él invoca tener un contacto cercano directamente del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y pues le hace mención que mediante un pago de $5,000 podría llegar a los funcionarios para que salgan a favor de ella. En una tercera reunión que se suscitó en la cafetería cerca al Colegio de Abogados de Lima, es donde ellos pactan un tema de pago para que se pueda pues realizar este trato, ¿no? Un cuarto punto que también se menciona en la sentencia es que hubo un cuarto encuentro, pero ¿sí? No fue grabado ni se tiene evidencia propiamente dicha, porque lo que quiso hacer la alcaldesa, lo que ella manifestó en su momento, es que quiso ya no grabar en audio, sino grabar físicamente a la persona por video, pero fue este señor Vázquez Silva que se percató de que lo quiso grabar, agarró la cámara, según manifestación de la alcaldesa en ese momento, y pues lo que hizo fue romper el aparato. Posterior a ello, él se fue. Desde ese momento no se supo nada más, no se hubo contacto entre ellos dos. Quien interpone la denuncia y todo el proceso es la misma alcaldesa, ¿ok? Entonces, conclusión de los hechos, ¿sí? Es que se encontraron 4 veces y de las cuales, pues, la señora alcaldesa Corina, mediante su abogado, se ponían de acuerdo con el señor Vázquez Silva y era que en las 3 reuniones invocaba tener influencias cercanos, ya no solo con en este caso con el hermano del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sino también era amigo muy cercano del asesor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Posterior a ello, ¿sí? Lo que sucede, como ya les comento, inicia todo un proceso. Hasta ese momento, hasta todos los que les he contado, es el tema de los hechos. ¿Cómo sucedieron? ¿Sí? Ahora, como yo les hacía mención de estas 3 reuniones, ¿sí? El primero de ellos que fue en el Starbucks del Centro Cívico, el segundo de ellos que fue en el Chifa El Dragón, el tercero que fue una cafetería cerca del Colegio de Abogados de Lima. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica? Es que mediante declaraciones, mediante investigaciones, había una contradicción cuando en las declaraciones de la alcaldesa en ese momento no mencionaba, supongamos, ¿no? En el caso del Starbucks, ella decía de que sí era una cafetería, pero que era en San Isidro. Cuando le hacían mención del Chifa, ella decía de que sí era un Chifa, pero no era en San Borja, era en San Miguel. Cuando hablaba, por ejemplo, de la cafetería en el Colegio de Abogados de Lima, decía que era una cafetería, pero no era cerca del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, la parte de defensa propio del juez Vázquez Silva alegaba que había contradicción y que no se le podría sentenciar ni siquiera hablar de una prueba indiciaria porque en ese entonces la alcaldesa se contradecía, no ponía una dirección exacta. Y también hablaba de la geolocalización, en este caso de que se le negó, en este caso,
por parte de la defensa para ver en qué momento, en qué circunstancias se encontraba mediante su celular cuando hicieron la revisión técnica, y por otro lado, se negaban en la parte de la misma alcaldesa de que ella no mostraba su celular. Esos fueron uno de los fundamentos como tal. Ahora, lo interesante de esto es que los mismos jueces mencionan en reiteradas oportunidades en cuanto a las máximas de la experiencia, es que mencionan que es irrelevante el hecho en qué distrito va a ser. Uno, un fundamento que les voy comentando es de que por el hecho de que la alcaldesa, utilizando la lógica, ella vive, radica en la selva, en Tocache, es lógico que cuando una persona que no es de Lima viene acá por unos par de días, vacaciones, etcétera, no se va a ubicar la dirección exacta donde ella se encuentra. Lo que se puede tener son referencias del lugar donde estaba, ¿sí? Entonces, es por eso que es uno de los fundamentos que utiliza la sala al mencionar de que en cuanto a la contradicción que ella tiene, si nos vamos al fundamento central, es que se juntaron, porque eso es lo que se trata de demostrar, que se unieron, se juntaron y conversaron. Entonces, el hecho de que tú me pongas un distrito, ya sea San Miguel, Miraflores, La Molina, no quiere decir que no se hayan encontrado, ¿ok? Entonces, ese es uno de los aspectos muy importantes que se estaba viendo en la sentencia. Ahora, al no ver ya un sentido de contradicción, porque eso es lo que habla la sala, ¿sí? A ver, vamos a ver, ya. Vamos ahora a ver el punto, el litis de la apelación, como lo indiqué, es que el Ministerio Público señalaba de que se le debería interponer la pena de 5 años de pena privativa de libertad, mediante, igual que la Procuraduría en este caso alegaba que el monto a pagar sería de 500.000 soles por dañar la imagen del Estado. ¿Ok? Yo les mencioné que estos hechos sucedieron en el año 2012, ¿sí? Ustedes recordarán que en el año 2015, ¿sí? Se incorporaron leyes para el Código Penal, exactamente en estos delitos, en este delito en específico que es el tráfico de influencias. Estas leyes, que por favor me gustaría que tomen nota, es el 29703 y el otro es el 29758. Mediante estas leyes es que se incorpora el tema de la pena en concreto, que ya en un primer momento, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar, se reprimía, ¿sí? Se reprimía en el código del 91 para ese entonces, era exactamente de 4 a 6 años, ¿sí? Ahora, en la actual, el tráfico de influencias igual es de 4 o 6 años, pero con la diferencia de que interpone de 4 a 8 cuando es un tema de funcionario público como tal, ¿sí? Entonces, segundo fundamento o uno de los fundamentos de la sala es que si es que tú me vas a poner a comparar un artículo, ¿sí? Que es antiguo, basado, y uno que es actual, ¿ok? Es decir, 2012 y uno que es 2016, 2017, claro, la pena varía, pero si es que nos vamos a ir a un tema de tercios, ¿sí? Ver en el hecho de que el señor no tiene antecedentes penales, tú tienes que darle, en todo caso, lo que se conoce aplicando exactamente el método de los ejercicios, es que en la mitad de ellos, por no tener atenuantes o un tema de agravantes, mejor dicho, igual la pena imponer era de 4 años. Entonces, no tenía mucho fundamento por parte del Ministerio Público, porque igual apelaba a algo que al final de cuentas iba a salir el mismo resultado, de 4 años, con pena privada, en este caso con pena suspendida. Ahora, quiero hacer mención, ¿sí? A estas dos leyes, porque en su momento, ¿sí? Algunas personas interpusieron y se vieron por la vía constitucional, ¿sí? Para declararlas a estas como nulas. Es decir, se deberían revocar de plano, ¿sí? Y realizaron un proceso de inconstitucionalidad
que también me gustaría, si tal vez es de su agrado, tomen nota, en este caso es la sentencia de fecha 17, perdón, sentencia del Tribunal Constitucional 17-2011-PI/TC, que fue resuelta el 31 de mayo de 2012, ¿no? En este caso es muy importante, es muy, muy importante, porque acá viene el punto, el tema controversial y que hasta hoy día es muy discutido, es que en el Perú, por no decir que es uno de los pocos que hay, es que, a diferencia de otros países, si es que ustedes pueden apreciar en el artículo 400 que estipula como tal el delito de tráfico de influencias, es que antes, es decir, en el año 2012, en este caso se sentenciaba directamente o se procesaba a la persona que invocaba influencias reales y simuladas. Con estas leyes se incorpora esta palabrita que son simuladas. Entonces, ¿por qué es que ponen este proceso de inconstitucionalidad? Es porque alegan de que tú no me puedes sentenciar a mí o procesar a mí por mentir, porque el derecho penal, el derecho sustantivo, no se ha hecho para castigar al que miente, porque para eso tenemos otros procesos. Pero como tal, el derecho penal no, porque se recuerda que es una última ratio. Y también la propia sala menciona ello. Ahora, ¿me permiten un momento? Sí, ya. Para acabar este tema que justo les comentaba de este proceso. Es que al ser el mismo hecho, cuando dice invocar influencias, ya sean reales o simuladas como tal, lo que alega el Tribunal Constitucional, y es que, y lo dejó también como jurisprudencia vinculante, es que el verbo, es decir, perdón, el bien jurídico protegido como tal, es la imagen, la protección de la imagen institucional del Estado. Por ende, entonces sí se tiene que ver en ese caso, ya sea simulado o no, porque no importa que tú mientas o no, lo que importa es cómo queda el Estado ante los ojos de los demás. Ok. Bueno, la sentencia de apelación, ¿sí? Termina, concluye. Uno, permítanme un momento, por favor, para decirlo tal cual, es que, a ver, decidieron por unanimidad declarar infundados los recursos de apelación formulados por el Ministerio Público de Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios públicos y también infundado por la parte civil la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Y confirman la sentencia de Vázquez Silva de 4 años de pena suspendida. Entonces, dicho eso, me gustaría, ¿sí?, hablar un poquito del tráfico de influencias para poder ser, como les menciono, un poco dinámico y que se pueda entender, porque creo que todos siempre es bueno aprender un poquito de todo. Ok. El tráfico de influencias como tal está dentro del catálogo principal de delitos contra la administración pública, ¿sí?, en el capítulo de actos cometidos por funcionarios públicos, ¿sí? Este tráfico de influencias, a comparación de otro delito o hecho colusión, ¿sí?, este es el único que permite, ¿sí?, dentro de su figura como tal, la participación del sujeto activo. Ya no solo debe ser la condición de funcionario público o servidor, sino también a un particular. Es decir, que tráfico de influencias lo puede cometer un funcionario, como lo puede cometer un particular. El sujeto pasivo siempre va a quedar igual, es el Estado, que es representado mediante la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto a las características que este tiene, recordemos de que los delitos de corrupción de funcionarios, los delitos que abarcan todo el catálogo de los delitos contra la administración pública, se les entiende a bien que son delitos del deber de cuidado, ¿sí? La infracción de deber. En este caso estamos ante un delito común. ¿Y por qué es común? Porque, como ya les mencioné, no solo el cuidado de deber, la infracción de deber que tiene el funcionario público se queda como tal, sino que añade a un particular, y a un particular no es que tenga una corona que diga yo soy funcionario. ¿Ok?
Como les hacía mención, participa un funcionario y un particular, tiene actos preparatorios, ejemplo, como la colusión, es de mera actividad. Ivonne, ¿a qué te refieres con mera actividad? Es que no hay necesidad que si yo, ejemplo, ¿sí? Invoco o halago de que yo conozco a Domingo Pérez, un ejemplo, ¿ya? Yo soy parte del Ministerio Público, yo laboro ahí. Entonces, por ser del Ministerio Público no quiere decir que yo conozca a todos los fiscales. Pero supongamos que yo conozco, por ejemplo, a ver, se me sale la idea ahorita, es que Piero tiene un proceso, ¿sí? Tiene un proceso y justo pues como él es un alto, imaginemos, ¿ya? Un alto abogado, tal vez luego un empresario, o tal vez un funcionario a futuro, ¿sí? Y yo le digo, oye, ¿sabes qué, Piero? Sé que tienes un proceso, oye, mira, te cuento. Pucha, hace una semana me fui a la fiesta de Domingo Pérez, me invitó a su casa, estuvimos ahí conversando, comiendo parrillas. Mira, yo lo conozco hacía años. Si gustas, yo te puedo apoyar, pero bueno, me tienes que dar un poco de cariñito, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Es yo invoco, ¿sí? Yo invoco de que yo conozco a Domingo Pérez y que mediante mí se puede solucionar el caso que tiene Piero. Para eso le pido una dávida, promesa o dinero, ¿sí? Ok, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De que no es necesario que Piero me pague a mí para que yo, pues, en este caso, realice o no realice, perjudique o no perjudique, cometa o no cometa el delito como tal. Basta el simple hecho de que yo, Ivonne Salcedo, le mencione a Piero de que puedo invocar, alegar por él, conocer a Domingo Pérez y yo influenciar en él para que en su proceso él salga beneficiado, ¿sí? Por eso es de mera actividad. Y por último, es que en ese delito permite la figura del instigador, que por ejemplo, exactamente, en los delitos de infracción de deber siempre vemos al autor y partícipe. En este caso, tenemos a un autor, a un partícipe y al instigador propiamente dicho, que lo vemos en el artículo 24 del Código Penal, el cual menciona que instiga a uno, ¿sí? A cualquier persona a cometer un hecho delictivo como tal. Instigador propiamente dicho. ¿Ok? Ahora, es importante también conocer que el bien jurídico protegido como tal, como ya les mencioné, ¿sí? Es la protección de la imagen y prestigio institucional del Estado propiamente dicho. Y el verbo rector es invocar influencias. Ahora, los que tengan tal vez su código penal a la mano y lo quieran acompañar, ¿sí? Dentro del tráfico de influencias, se menciona, a ver si me permiten un momento. Ya. Ok. Muy bien. Ok. Dentro del artículo 400 te menciona que el invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar, prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público. Ahí viene lo importante, que ha de conocer, que esté conociendo o haya conocido, ¿sí? Un caso judicial o administrativo. Este delito como tal hasta hoy en día sigue siendo uno de los que tiene mayor conflicto en poder resolver y con poca jurisprudencia también. A lo único que se tiene es el Acuerdo Plenario 3/2015 que también nos ayuda un montón en estos casos, ¿sí? Pero lo que es importante conocer, y es por eso que puse justo estos gráficos, ¿sí? Cuando dice, ¿sí? Que se puede invocar para influencias para sí o para terceros, conociendo que ha de conocer. Es decir, que te menciona que el funcionario o servidor público que alega tener influencias, ¿sí? Haga mención a futuro de un proceso judicial o administrativo. Cuando hablamos de conociendo, es que
si es que yo, Ivonne, tengo ahorita un proceso judicial o administrativo, puede ser de que actualmente igual quien me ayude lo puede conocer ahora. Pasado, es decir, que haya conocido. Entonces, esas son cuestiones muy importantes, ¿no? Es decir, que este tráfico de influencias te habla en futuro, presente y pasado. ¿Ok? A ver. Entonces, para terminar, ¿sí? Hay muchos cabos sueltos que dejó, en este caso, el tráfico de influencias. El primero de ellos es que, como yo les comenté, ¿sí? Dentro de la sentencia de apelación, solamente sentenciaron a esta persona. Yo lo primero que leí, me pregunté fue, oigan, ¿y la alcaldesa? ¿Dónde quedó la alcaldesa? ¿O es que yo como Pilato me lavo las manos y digo, bueno, yo quise cometer un delito, pero luego me arrepentí, por eso yo lo denuncié y por eso la fiscalía me perdonó? El acto como si no es eso. No es eso. Lo primero que yo, obviamente, yo no puedo dar una respuesta de qué pasó con la alcaldesa, porque para eso solamente tengo una sentencia de apelación, el cual sí me menciona un resumen, pero yo no tengo todo el expediente para poder leerlo, ¿no? Pero en sí, quería terminar haciendo mención al Acuerdo Plenario 3/2015, en el cual, pues, a lo largo de los años se plantearon dos discusiones básicas. El primero de ellos era la autoría y la participación. El segundo de ellos de las influencias simuladas, como les mencioné. En el caso en concreto, como yo les mencioné, tenemos a tres participantes, ¿cierto? Vázquez Silva, que era un ex consejero del Poder Judicial, a Corina, que era la alcaldesa de Tocache, y al abogado Yabar Palomino, que era abogado de la alcaldesa. En este caso, sabemos, así a ojos cerrados, que el autor del delito de tráfico de influencias es Vázquez Silva. Eso sí, pregunto, ¿qué pasa con Corina, la alcaldesa, y su abogado? ¿En qué calidad de qué estarían? Lo primero que uno puede responder, bueno, Ivonne, partícipe, pues, ¿no? Partícipe. Pero, ¿sí? Justamente por estos problemas es que el acuerdo plenario te menciona y te dice como tal que la imputación correcta que se le da a esta persona es de instigador. Pero, como yo les mencioné, acá viene el dato, es que es del año 2012. Entonces, para ese entonces no estaba dicho el acuerdo plenario. Cuando ponen el término instigador, que se incorpora como tal en este delito, es en el año 2015, ¿sí? Y recordemos, ¿sí? Que solamente lo único que es benigno, retroactivo, ¿sí? Es la ley sustancial, más no los acuerdos plenarios ni casaciones. Ok. Entonces, el último problema era el tema de las influencias simuladas. Cuando salió estas leyes que yo les hice presente, todos hicieron un salto al cielo y mencionaron que por qué se le puede sancionar y quitar la libertad a una persona que es un bien tan valioso por el hecho de mentir. Bueno, yo soy una fanfarrona. Yo puedo decir que conozco al fiscal Vela, a Domingo Pérez, X cosas. ¿Cierto? Entonces, bueno, yo soy vanidosa, pues me gusta decir que tengo un montón de amigos, pero en realidad no tengo ni un gato que me diga hola. Y por ese mismo hecho de yo mentir, ¿me vas a quitar mi libertad? Justamente, este acuerdo plenario lo que te menciona y te dice es que no importa que tú mientas, ¿sí? Lo que nosotros estamos protegiendo como tal es la lesividad del derecho penal, es la protección a la imagen de las instituciones públicas, porque el hecho de que tú mientas hace ver ante los ojos de la ciudadanía de que Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerios X de la Cultura, del Ambiente, etcétera, ¿sí? Se ven dañados. ¿Ok? Entonces, sí, eso ha sido todo, chicos. Espero que haya sido de su agrado, espero haber sido lo más dinámica. Y bueno, agradecerles a todos por su tiempo. Y les reitero nuevamente las disculpas por la demora que se tuvo. Gracias.